Después nos lo ha desarrollado y ahora vamos a pasar a la práctica de cómo se está desarrollando con 2 mesas en las que intervienen pues, los compañeros y las compañeras que están desarrollando el programa. Aquí tengo que entonar el mea culpa porque me gustaría dejar claro que Javier Moreno, su intención era de que participase todo aquel compañero o compañera que tuviera algo que decir, que sois todos los que participáis en el programa. Agradecer que la participación ha sido muy alta, que Javier no hubiera puesto ningún límite y que fui yo la que le tuvo que decir en un momento dado: Javier, el programa ya está cerrado, no hay sillas para el escenario, no hay tiempo para hacer más mesas y aquí tenemos que cortar. Pero quiero que sepáis que si hubiera sido por Javier Moreno, absolutamente todos, o sea, lamento y disculparme por quien haya querido participar y se haya quedado fuera, y quiero que sepáis que he sido yo la culpable y que no ha sido Javier. Entonces, bueno, muchas gracias a los que estáis en esta primera mesa. Gracias a que la participación ha sido muy alta, hemos dividido en 2 mesas. La primera mesa vamos a hablar de las actividades de colaboración. Ya Javier también nos ha explicado lo importante que es hacer todo el trabajo en red, tanto con los dispositivos que están en los distritos y que nos ayudan a acercar este programa y a sensibilizar, prevenir el que se empiece a fumar o facilitar el dejar de fumar. Es mucho más fácil acercarnos a las personas cuando trabajamos en red, así como todos los cambios y toda la evolución que ha habido a lo largo de estos 25 años de puesta en marcha del programa. Entonces, bueno, yo ya no me enrollo más. Antonio Bla, que es el jefe de coordinación de Centros 3, es quien nos va a moderar las 2 mesas. Entonces, yo, para no comerme más tiempo, Antonio, te cedo la palabra. Muchas gracias. A ti, Marisa. Buenos días otra vez. ¿Se me oye? Que no. Ahora sí, ¿no? Ya he notado que arrimándome esto se me oye. Buenos días a todas y a todos. Yo son 25 años. Yo estaba por allí, aunque parezca mentira, cerca de vosotros cuando comenzasteis, Javier. Eso quiere decir que la edad se sabe, se nota, ¿no? Cuando hicisteis el programa, ¿quién lo tendría que hacer? Es decir, que el programa se hace, un programa excelente, pero aterriza necesariamente en los CMS. Y aunque lo habéis dicho, yo me gustaría darle una vuelta más a 2 datos. Es decir, que realmente es decir, que el tabaco, el consumo de tabaco, pues es la primera causa de muerte evitable en este país. Y pese a que llevamos 25 años en la pelea de disminuir la prevalencia, y lo hemos conseguido mucho, todos, claro, y nosotros en nuestra parte en Madrid lo que hayamos contribuido, ¿no? Pero la prevalencia sigue siendo alta, ¿eh? Y si consiguiéramos seguir bajando la prevalencia, pues evitaríamos muchas muertes y nos ahorraríamos mucho dinero, con lo cual creo que debemos estar ahí y seguir estando ahí. Yo creo que en esta organización ningún médico, médica o ningún enfermero o enfermera, en algún momento de los viejos del lugar, en algún momento de su trayectoria profesional, ha trabajado en tabaco, ¿eh? Yo trabajé durante mucho tiempo en tabaco, ¿eh? Es decir, que yo creo que todos. Es decir, que la conciencia de esta organización con respecto al trabajo del tabaco es muy importante, ¿eh? Entonces, no me enrollo más. Voy a presentar, las experiencias en estos 25 años, que en este tiempo de evolución, y fundamentalmente en esta primera mesa vamos a hablar de lo que decían, de la colaboración, ¿no? De la colaboración con otras entidades, con atención primaria. Es decir, que van a ir contándonos o desglosándonos los compañeros este tipo de colaboraciones. Sin más, presento ya a Juan Manuel Melero, que es médico jubilado, estuvo mucho tiempo en el CMS Centro, en el Centro Municipal de Salud Comunitaria del Distrito Centro, y estuvo haciendo tabaco, pues yo creo que casi toda la vida, ¿no? Adelante, Juan Manuel.
Bueno, Juan Manuel Melero, médico jubilado. ¿Era necesario ponerlo de jubilado, Javier? Bueno, pues siguiendo con esa idea de jubilado, buenos días, damas y caballeros, que es como se decía antes, ¿no? Bien, voy a hablar de la relación del CMS Centro con Atención Primaria de Salud y hay que recordar, lo han hecho otros compañeros antes, que este programa inicialmente fue un programa restringido al ámbito municipal, solo para trabajadores municipales. Afortunadamente, en un momento dado, la institución decidió sacar el programa a la población general y nosotros, que sabíamos que teníamos un programa estupendo, que teníamos un Ferrari, durante mucho tiempo habíamos transitado por caminos de tierra, porque éramos muy pocos los que nos podíamos beneficiar del programa, pero cuando el programa sale para la población general podemos empezar a caminar por autopistas. ¿Cuál es la autopista fundamental desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de dónde hay fumadores? Pues indudablemente la autopista es el Sermas. Así que allí decidimos dirigirnos sin muchos preámbulos, porque Javier Moreno y yo compartimos una idea. Este es un aforismo de Paul Arden: tú hazlo y ya lo irás mejorando. Es decir, decidimos ponernos en marcha y sobre el camino ir haciendo las modificaciones que hubiera que hacer. Lo cierto es que, gracias a eso, fijaros, en 2009 habíamos hecho 3 grupos en el centro, grupos pequeñitos, además de fumadores. En 2010 hicimos 4 y en 2011 empezamos a crecer. Se inflaba el globo: 11, 14, 17, 21, 24, 32, 40 grupos en un año. Y luego, esto es una exageración, el globo no se pinchó, pero sí que se desinfló bastante, porque dispusimos de menos recursos y pudimos trabajar peor, ¿no? Lo cierto es que en todo este tiempo hay que decir que, aunque luego bajara la actividad, 40 grupos en un año significa un éxito de trabajo. Y este éxito de trabajo se ha debido a distintas causas. Yo voy a decir las que creo que son, pero probablemente pueda haber otras. Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso, y es que voy a elogiar a alguna persona y también alguna de ellas está aquí. No es peloteo. Anda, pues mira, Javier, está bien lo del jubilado. Como jubilado no tengo que hacer la pelota a nadie, sino es justa, es legítimo elogio de esas personas. Bien, entonces, ¿por qué tuvimos este éxito? Pues este éxito se debió, por una parte, a la gran implicación de todo centro municipal de centro. En primer lugar, a su director, Mario Nacarino, puso a disposición del programa todos los recursos posibles. Y, de hecho, él profesionalmente participó y ha hecho muchos grupos de tabaco con nosotros. Por lo tanto, su implicación ha sido absoluta. Luego, los trabajadores del programa. Estoy yo aquí hoy, pero podría estar perfectamente Fernando Rodríguez, máster en tabaquismo, como decía antes Javier, gracias al convenio de la Universidad de Cantabria, y que ha hecho también un montón de grupos. Todos los profesionales que han participado en el programa lo han hecho muy por encima de lo que es la mera obligación, ¿no? Y también el resto de personas del CMS, porque, claro, muchos grupos significa muchos quebraderos de cabeza, tanto para recepción como para auxiliares. Así que una clave importantísima, la implicación de todo el centro. Otra clave importante, la calidad del programa. Ya lo he dicho antes, tenemos un Ferrari. ¿Y por qué nos siguen remitiendo los compañeros del Sermas pacientes? Pues porque el programa funciona. Si no funcionara, ya podemos hacer toda la labor de gestión que queramos, que no hay nada que hacer, ¿no? Y su director. La verdad es que a mí me ha resultado enormemente placentero trabajar con Javier. Su capacidad de liderazgo, ni que fuera psicólogo, es magnífica, y el grupo de referentes funciona muy bien. Por lo tanto, esta ha sido otra clave decisiva. No solo por sus aportaciones continuas, sino porque cuando los demás proponíamos algo, lo apoyaba al 100%. Por lo tanto, muy agradecido también a Javier. Y finalmente,
Pues una aproximación bien diseñada a los centros de salud del SERMAS. En primer lugar, pues haciendo una oferta de trabajo en sus propios centros. Esto tiene muchas ventajas, pero yo diría que las dos fundamentales son, la primera y fundamental, los pacientes tienen una sensación de continuidad asistencial, porque se les está ayudando a dejar de fumar en su propio centro. Y luego, no es tampoco una cosa que no interese, que al hacerse en el propio centro, oye, pues el centro lo puede considerar una actividad suya y por tanto apuntárselo, ¿no? En segundo lugar, otra clave es el mantenimiento de una relación fluida con los coordinadores. El coordinador en el centro de salud del SERMAS es una figura clave, porque es el que nos pasa las personas que quieren dejar de fumar y va recogiendo a aquellas personas que quieren dejar de fumar de los distintos profesionales del centro. Y el coordinador hay que elegirlo también con cuidado. Nosotros hemos trabajado con 9 centros de salud del SERMAS y en unos era el director médico, el director del centro, en otros era la coordinadora de educación para la salud o una enfermera u otra médica u otro médico, administrativos, es decir, siempre alguien que esté comprometido, que le interese la deshabituación tabáquica, no la persona que corresponde. Porque la persona que corresponde puede no interesarle especialmente este asunto, ¿no? Sorprendente, pero así puede ser. En siguiente lugar, la información a los profesionales del SERMAS. Esto también es muy útil. Cuando tú llegas a un centro, tienes que hacer una reunión para que los profesionales que van a remitir los pacientes sepan cómo es el programa, porque si no, yo sería muy reacio a mandar a un paciente mío a una actividad que desconozco completamente. Saber cómo es el programa es muy útil y hacerlo periódicamente, cada par de años o 3 años, porque el personal rota y el personal olvida, ¿no? Por otra parte, la devolución de información también es muy agradecida por parte de los profesionales. Oye, yo te he mandado 5 fumadores y ¿qué ha pasado con ellos? Porque no todos los fumadores son habituales de consulta, ¿no? Devolver esa información también resulta útil. Y por último, y no menos importante, por supuesto, la ausencia de demoras. Creo que es un compromiso importante no generar listas de espera. Cuando un fumador quiere dejar de fumar, lo quiere ya. Pero si lleva 30 años fumando, da igual, lo quiere ya. Y hay que aprovechar ese momento, porque no sabemos cuándo va a ser la próxima vez que vaya a plantearse dejar de fumar. Esto es una cosa que circula en ciclos, ¿no? Así que eso es esencial y eso se consigue pues, con una buena asignación de recursos, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias. Creo que menos de 8 minutos, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Os presento ahora a Zulema Aguado Rubio, que es psicóloga del Centro Municipal de Salud de Chamberí. Perdón, te había colocado en Carabanchel. Ella va a hablar fundamentalmente de la colaboración también con otros organismos y centros de trabajo de la Administración. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me vais a permitir, antes también Antonio hizo mención a una persona que para mí ha sido muy, muy importante desde que inicié la andadura en el ayuntamiento, que es Miguel Costa, junto con Javier. Bueno, creo que cuando arrancamos voy a hablar de esta parte que hicimos en hábitos saludables, y cuando fuimos a lo que es ahora el Centro Joven estábamos en obras y bueno, pues yo siempre digo que prácticamente estoy todos los días agradeciendo a Miguel todo lo que he aprendido de él y casi lo que ahora soy se lo debo a él. Bueno, sin más, voy a comenzar contando una experiencia que tuvo lugar en ese contexto del Centro de Promoción de Hábitos Saludables, que fue del año 2007 al 2014, aunque decir que luego continuó en los CMS. Ahora estaba hablando con una persona que fue muy importante en que esto se llevara a cabo, que luego hasta el 2020, que fue cuando la pandemia apareció, seguimos con este proyecto, ¿no? Y era cuidando al funcionario.
Antes de entrar a contaros esto, fijaros, lo ha dicho también Melero, lo ha dicho Javier, a veces como las cosas surgen andando, y recuerdo perfectamente que Javier fue a dar una charla a un sindicato para difundir y sensibilizar a la gente de lo importante que era dejar de fumar, ¿no? Y a raíz de esa charla, que la debió hacer muy bien porque salió un muy buen contacto de una persona que nos puso en contacto con un agente importantísimo que está por aquí, al que hemos invitado dentro del sindicato, que es el que nos abrió las puertas a trabajar primero con el programa de tabaco, pero después nos hizo partícipes de poder llevarlo a otros programas como ALA, Salud Mental. Y también lo habéis dicho, lo ha dicho Marisa, lo importante que es que desde el principio y desde aquel momento el enfoque ya era un enfoque comunitario, donde todos trabajábamos, todos como de forma colectiva, en objetivos que eran para todos comunes, ¿no? Que era mejorar las condiciones de vida, mejorar la salud. Por eso os pongo que salud comunitaria, que es el compromiso de cualquier colectivo, que en este caso era un colectivo de funcionarios de la Administración. Fijaros que he puesto ahí más subrayado que esto de la salud comunitaria tiene que ver con el compromiso de cualquier colectivo, de cualquier comunidad, pero que hay unas condiciones, ¿no? Y es que quieran participar y se comprometan para hacer cambios en sus vidas, para que eso para ellos sea importante, y eso también es una cosa que influye mucho en la motivación. En esta intervención que hicimos comunitaria había un colectivo, había un grupo de personas que presentaban unas características, y es que eran funcionarios, estaban trabajando en centros de la Administración, y en ese momento tenían unas necesidades e intereses que era, al igual que los nuestros, por eso trabajábamos de forma colectiva, con objetivos colectivos, promover la salud, incrementar su calidad de vida, su bienestar social y, sobre todo, darles, potenciar las capacidades de esas personas y esos grupos en el abordaje de los problemas de la vida cotidiana. Bueno, esta persona en singular que está por ahí, que si me permite le quiero dar las gracias, se llama Julio Chaparro, fue un agente que promovió que todos los datos que luego os voy a contar, que fueron muy numerosos, se llevara a cabo, ¿no? En el caso del Ministerio de Fomento, que fue donde arrancamos, fue Julio, pero también hablando con Javier el otro día de cómo llegamos al Palacio de la Moncloa, también fue con una persona, creo que era jefa del Departamento de Salud del Ministerio, que coincidió con Javier porque se solían ver frecuentemente en el viaje al trabajo, y de allí nació otra relación que nos trajo pues muchos grupos luego para favorecer la deshabituación tabáquica, ¿no? Pongo aquí que estas personas son miembros que construyen comunidades saludables, ¿no? Que son un elemento clave, un aliado para la salud de las personas que en este caso trabajaban en los ministerios. Y por eso pongo muy grande lo importante que son las personas, que es verdad que son colectivos, pero bueno, Julio, te estoy 1000 veces agradecida, además de lo fácil que nos resultó la cantidad de trabajo que le llevó mandar correos, todo facilísimo. Nosotros llegábamos allí con nuestro equipo técnico, pero él nos había facilitado todas esas personas para que pudiéramos llevar a cabo nuestros programas, ¿no? Os pongo ahí que además ahí arrancamos en el Ministerio de Fomento, pero luego lo veréis, luego nos fuimos a Medio Ambiente, a Trabajo, a Justicia. Y no solo con tabaco, sino que hemos hecho muchísimos grupos de ALAS, hemos hecho muchísimos grupos de salud mental, que además cuando estábamos allí también difundíamos y sensibilizábamos para que esas personas que estaban en los grupos tenían
padres, tenían abuelos, tenían tíos, y les hacíamos ver todo lo que en nuestros centros municipales de salud, que cada uno, aunque estaba en ese centro de trabajo, vivía en un distrito, en un barrio, y hacíamos también una labor de difusión y sensibilización de lo que trabajábamos en los CMS. Y, por supuesto, es verdad que luego esto fue continuado pues territorialmente. No sé qué ha pasado. Ay. A ver, ¿no me muevo? Vale. Bueno, esta parte de los datos, fijaros, de mano. Bueno, hay muchísimos datos. He intentado que para que fuera fácil hacer más hincapié en lo que tenía que ver con tabaco. Como os he dicho, todos los datos pertenecen solo al periodo de marzo del 2007 a abril del 2014. No voy a insistir porque Javier lo ha hecho perfectamente, pero son grupos estructurados, con un protocolo, con una evaluación. También hacíamos labores de consultoría. Fijaros, en cuanto al número de talleres de tabaco, 395, pero podéis ver en el resto de los programas. El número de personas que atendimos son 915 personas. El número por sexos, bueno, sabéis, si os lo preguntara sabríais quién más, ¿no? Mujeres, ¿no? El nivel educativo destaca que era secundario y universitario. La edad media estaba en torno a los 50. Y bueno, fijaros, esto es el resultado de las personas que lo iniciaron. A los 6 meses, el seguimiento, pues veis que está en torno a un 54,91, creo que lo leí, 95. Bueno. Me han dicho que tengo 1 minuto, pero bueno, ahí está un poco recogido la información, la misma, pero toda junta. Y estoy concluyendo, y en esto también insisto un poco lo que antes ha dicho Melero, fue fácil porque se creó un contexto, y señalo la importancia que tiene el contexto para dejar de fumar, porque en aquellos centros de trabajo lo hacían en un horario laboral, era fácil acceder a ello, era muy continuo. Entre ellos se generó una red de apoyo y compromiso y nos daba pie, pues recuerdo acciones como un cartel de alas para subir las escaleras, es decir, había muchas cosas que podíamos hacer también dentro de los sindicatos para el rediseño ambiental. Y esta frase va para Javier Moreno, que creo, y el otro día se lo decía, que una parte muy importante del tabaco es su gran dedicación, su organización, su estructuración, y como esto es muy suyo, se lo he puesto porque es parte de lo que él insiste, que es que se hace camino al andar y que los resultados de la acción son el motor motivacional. Muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a mis compañeros, a todos los compañeros, no solo los de tabaco, porque creo que ahora prácticamente todos nos apoyamos en todos y bueno, y a ver si vamos a por las bodas de oro, ¿no? Gracias. Damos paso ahora a Antolín Correas García, que es enfermero. Aquí pone enfermero laboratorio de análisis clínicos, que es donde está ahora, pero Antolín estuvo mucho tiempo en el CMS Hortaleza y de ahí supongo que nos hablará, ¿no? Buenos días. Bueno, en realidad yo estoy aquí haciendo una presentación de un compañero, de Eugenio Sánchez Vegazo, que por circunstancias no puede venir a defender su labor que hizo estando en hábitos saludables referente a las empresas privadas. Bueno, agradecer primero a los dos Javieres,
porque yo también fui de aquellos pioneros que dejaron de fumar hace 25 años en aquellos grupos control de cuando se iba a poner en marcha el programa. Y desde entonces sigo. Lo mejor que hemos hecho. Bueno, todos sabemos que hay evidencias suficientes que dicen que fumar no es bueno. Produce determinadas enfermedades, cáncer de pulmón y demás. En el medio laboral es un sitio especialmente importante puesto que se echan muchas horas de trabajo en esos ambientes. Instituciones como el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos lo califica como un factor de riesgo, el humo del tabaco, de factor de riesgo de cáncer. A pesar de que los datos han ido disminuyendo la incidencia del consumo de tabaco, en el 2020 se hizo un estudio del Observatorio Español de Drogas y Adicciones en el que se resaltó que había aumentado el consumo de tabaco entre población de entre 16 y 64 años, población activa laboral, que habían fumado a diario durante los últimos 30 años. Este es un dato que es preocupante, en tanto en cuanto se supone que después de las evidencias de las nuevas leyes que ha habido al respecto, que se suponía que iba a bajar la incidencia de consumo de tabaco, está volviendo a subir en el ámbito laboral. ¿Qué marco legal nos ayuda, nos favorece las actuaciones? La Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, que, bueno, de alguna manera quería establecer que las empresas tuvieran en consideración el factor de riesgo que supone el aire contaminado del humo del tabaco. En 2005 salió la famosa ley de antitabaco, que dice el público, que dice la gente en general, que lo único que hace es regular el consumo. Pero si todos recordamos aquella ley, cuando salió, había una laguna muy importante, sobre todo en el ámbito de la hostelería. En función del espacio dedicado a la hostelería, se aplicaba una norma o se aplicaba otra. Si los bares y restaurantes eran menores de determinada capacidad, de determinados metros, era a criterio del propietario que se consintiera o no se consintiera fumar. Si era mayor de determinada había que establecer un lugar, una pecera para que la gente quisiera fumar y demás. Todo esto generó un batiburrillo, que sí, que no, que la madre fuma, que la abuela fuma. Se solucionó modificando la ley en el 2010, en el que ya no solamente se regulaba esta situación en un entorno como es el de la hostelería, sino que además se fomentaba la utilización de programas de deshabituación tabáquica con una evidencia científica. Y a este respecto quiero decir, y no es porque seamos parte de ello nosotros, que el programa que diseñaron los Javieres es, desde mi punto de vista, lo mejor que hay sobre la faz de la Tierra. Previene, controla y previene las recaídas y demás. Yo creo que es lo mejor que hemos podido hacer. Desde Hábitos Saludables siempre se intentó mantener una relación con las empresas y con los entornos de trabajo. Se intentó llegar al colectivo de los funcionarios municipales. Actualmente, que yo sepa, lo único que hay es que una vez realizado el reconocimiento médico actual, al final del informe de ese reconocimiento médico, se recomienda el programa de dejar de fumar, se recomienda la alimentación, los hábitos que decía Zulema y demás. No hay un compromiso concreto de hacer talleres de deshabituación tabáquica en estos colectivos. Sí recuerdo que cuando empezamos a hacer los talleres de dejar de fumar en los centros que iban dirigidos solamente a los trabajadores municipales, por lo menos en Hortaleza, que era donde estábamos nosotros, vinieron muchos grupos de policías municipales a dejar de fumar. Y lo que sí que se observó era lo que decía Zulema ahora al final. Ese corporativismo, esa motivación, ese apoyo entre los unos y los otros generaba un mayor beneficio y una mayor ayuda para que los trabajadores dejaran de fumar. ¿Cómo se introduce hábitos saludables dentro de la empresa privada? Pues fundamentalmente a través del compañero del sindicato que decía Zulema, pero también otra compañera que estuvo en hábitos saludables, Arisa Martín,
tuvo un peso específico importante para que se introdujera el programa dentro de la empresa privada. Además, surgió un artículo en el diario 20 Minutos en el que se le hizo una entrevista a Javier Moreno, lo cual ayudó a que se difundiera entre el público en general y además de la Asociación de Empresarios que nos ayudó, Marisa, bueno, como tantas cosas en esta vida, el boca a boca se comenta y ayudó a que surgieran más empresas para. ¿Cómo se hace una intervención en una empresa? Pues muy similar a cómo se hace en la pública o cómo se hace en la seguridad social. Hay una fase inicial en la que se busca un compromiso con la dirección de la empresa. En este caso yo me voy a circunscribir a la empresa privada. Con la dirección de la empresa es necesario tener un acuerdo, un compromiso con las fuerzas sociales de la empresa, es decir, prevención de riesgos laborales, sindicatos y demás. Es fundamental un interlocutor válido, como decía Juanma, porque esa es la persona que nos va a coordinar con ellos en un momento dado. Y hay que organizar las intervenciones. Se van a hacer dentro del horario laboral, se van a hacer fuera del horario laboral. Javier Herrero, cuando hizo el programa en prevención del alcoholismo y tabaquismo, tenía la financiación que nos dio Antonio Prieto de la TSN. En la empresa privada se valora, se paga, no se paga, se ayuda de alguna manera. Después de acordar qué vamos a hacer, lo que hay que hacer es difundirlo entre los trabajadores, a base de carteles, a base de correos electrónicos, a base de los grupos mediáticos de WhatsApp o lo que tuvieran en cada empresa y demás. Una vez que ya se ha coordinado la intervención, se hace el programa. Las 8 sesiones, las 10 sesiones en el tiempo establecido, siguiendo el protocolo del programa, y posteriormente se tiene que evaluar el cumplimiento del tratamiento, cuántos han dejado de fumar, cuántos han reducido el consumo. Es decir, evaluar qué hemos hecho, si hemos hecho algo positivo y qué. Una vez que se ha terminado la intervención, es necesario mantener la puerta abierta para futuros proyectos. ¿Por qué? Porque obviamente una sola intervención es importante, pero a lo mejor en una sola intervención en talleres que tienen un acceso de personal restringido, 10, 15 personas, no es suficiente para una empresa grande que tenga muchos trabajadores, con lo cual hay que intentar mantener más talleres para seguir manteniendo la actividad. Antes lo ha comentado Javier Moreno. Hemos intervenido en empresas, en sindicatos, en varias ocasiones o en ocasiones menores. En resumen, a lo largo de estos años que se hizo esta intervención, hay que especificar que fundamentalmente fue un trabajador quien la hizo, lo cual limitó en parte el número de talleres que hizo. 224 personas. Dejaron de fumar el 57%. Al finalizar el taller, seguían fumando el 17%. Yo creo que un 50 y tantos % de gente que dejó de fumar es una valoración importante, un logro importante. Conclusiones. Fomentar los programas de habituación en el lugar de trabajo, porque además ayuda a que todos los trabajadores, independientemente de su condición personal familiar, tengan accesibilidad a estos talleres. Es fácil, es importante, hay que pagar los tratamientos. Bueno, esta va a ser la eterna discusión de si la tortilla de patata lleva cebolla o no lleva cebolla. Unos favorecerán que se pague el tratamiento, que sea gratis, y otros pensarán que no. Es fundamental los servicios de la empresa, los departamentos de la empresa, pero es que el más importante desde mi punto de vista, si lo hay, es el servicio médico, que es el que nos va a alcanzar los clientes más problemáticos y el que posteriormente va a seguir haciendo el seguimiento de estos trabajadores. Y bueno, obviamente hay un beneficio importante de tipo laboral en la disminución de la mortalidad, menos pérdida de días trabajados, mayor productividad
y sobre todo otros aspectos importantes como son la limpieza, la contaminación y una serie de factores que médicamente no son importantes, pero a nivel laboral, a nivel de la empresa sí que lo son. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos esta mesa presentándoos a Victoria Iglesias Dorado, que es médica, que es del CMS de Fuencarral, y bueno, que nos va a contar un poquito una investigación sobre marcadores biológicos. Gracias. Uy, esto no. Aquí. Bueno, buenos días. Agradezco poder participar y bueno, a los asistentes que estáis aquí. Esta es una colaboración con la Universidad CEU San Pablo y es una parte de un estudio que formó a su vez parte de una tesis doctoral. El doctorando entonces, pues bueno, he mantenido su nombre, es el doctor Íñigo Pallardo Fernández, puesto que defendió la tesis doctoral exitosamente en junio del 2020. Fue de las primeras tesis doctorales que se defendieron online por motivos de la pandemia. He mantenido la fecha cuando presentamos el intercambio de experiencias, que fue en marzo del 2018. Y bueno, el título del trabajo de la tesis doctoral, como veis, estudio de investigación translacional sobre biomarcadores de vulnerabilidad adictiva. ¿Cómo surge la experiencia? Pues forma parte, como acabo de comentar, de una tesis doctoral que se va a llevar a cabo en la Universidad San Pablo CEU. Se identificaron varias biomoléculas susceptibles como biomarcadores de vulnerabilidad adictiva sobre los que sería interesante investigar, como veremos más adelante. Estos primeros resultados de la tesis se emplean para solicitar a su vez un proyecto de investigación en el Plan Nacional sobre Drogas. El director del proyecto es Luis Fernando Alguacil, catedrático de la Universidad San Pablo CEU, y es el que a su vez se puso en contacto con nosotros para ver si podíamos participar. Hago un inciso aquí también para agradecer que se nos permitiese participar. En primer lugar, al director de mi centro, de mi CMS, el CMS de Fuencarral, y a su adjunta, aquí presente, Prudencia Vítores, el director Manuel Oñate, que no está, ya está jubilado. Bueno, les pareció bien, me puse en contacto con Javier Moreno, también le pareció bien, y a su vez pues, pidió los permisos oportunos para poder llevar a cabo este trabajo de investigación. Por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento. Se consigue el proyecto de financiación que va del 17 al 19 y el proyecto está configurado como un estudio multicéntrico y multiadición. Y a este proyecto nos añadimos nosotros contribuyendo con los usuarios y usuarias de nuestro programa de deshabituación tabáquica, de los grupos de deshabituación tabáquica. Es multicéntrico y multiadicción, como acabo de comentar. Yo me voy a centrar en lo que nosotros participamos, pero se estudió también lo mismo que se hizo con tabaco, con cocaína y con alcohol. Participaron, que yo recuerde, el 12 de octubre y también el Hospital de Ciudad Real y probablemente algún hospital más. En cuanto a la metodología, pues vemos que se nutre de nuestros usuarios del CMS de Fuencarral. Es una corte prospectiva, contamos al final del estudio con 81 participantes. El reclutamiento, la recogida de los datos va de octubre del 16 a octubre del 18, 2 años. Cuando presentamos el intercambio de experiencias, que fue en mayo, creo marzo del 18, contábamos con 63 participantes. Al final del estudio, 81. Se tuvieron en cuenta distintas variables, trastorno TUT, trastorno por uso de sustancia,
la duración del consumo, los años mantenidos, continuados de consumo de tabaco, bueno, continuados con algunos periodos discontinuos, porque muchos de los participantes tienen tiempos de abstinencia, como sabemos. La intensidad, el número de cigarrillos que consumían, y luego se pasaron diferentes tests. Este es el test de Fagerström, que mide la dependencia. Y luego otro tipo de variables, sexo, edad, índice de masa corporal, etc. Perdón. A ver, ¿qué es lo que estudiamos? Que todavía no lo he dicho. Es un biomarcador. El biomarcador es la clusterina. La clusterina es una proteína multifuncional que se halla en todos los fluidos biológicos en el ser humano y también a nivel intracelular. Ya había estudios contrastados que demostraban que es un biomarcador útil determinado a nivel plasmático en la adición a la comida. El estudio del que formamos parte lo que pretendía era ver, basándose en evidencia científica, si podría ser útil este biomarcador también para la detección y el diagnóstico predictivo de tabaco, alcohol y cocaína, en nuestro caso el tabaco. Como está presente en todos los fluidos, lo hicimos en la saliva. La muestra la recogíamos de la saliva, con lo cual era muy fácil de obtener. Entonces, bueno, un poco resumiendo la metodología, contamos 81 participantes, 81 muestras. Se recogían, tiempo cero es en la primera sesión de grupo, que estaban todos fumando todavía, y luego se volvieron a recoger a los 6 meses después, es decir, cuando llevaban 6 meses aproximadamente sin fumar. Bueno, ahí era a través de, bueno, es la técnica que utilizamos a través del salivete. Luego la recogíamos en el centro, la recogía yo. Hacíamos previamente, por supuesto, no lo he comentado, un consentimiento informado, obviamente. Las almacenábamos en nevera. Cuando disponía de X número de muestras, venía Íñigo Pallardo, el doctorando en ese momento, las recogía y luego las almacenaba en la universidad a menos 80 grados y después ya cuando se disponía a hacer el análisis, pues bueno, las centrifugaba, etcétera, con una serie de técnicas. ¿Qué es lo que obtuvimos? ¿Qué es lo que vimos? Brevemente, pues bueno, que el grupo que consume más de una cajetilla presenta significativamente mayores niveles con significación estadística, como veis, de clusterina. Y también vimos que el grupo con duración de consumo de más de 42 años también presenta significación estadística con aumento de los niveles de clusterina en saliva. ¿Y qué vimos después? En la siguiente toma, a los 6 meses, cuando ya estaban abstinentes, pues una reducción significativa de la clusterina tras 6 meses de abstinencia. Al cruzar esta reducción con las demás variables, se observa una tendencia a mayor reducción en los pacientes que más fumaban. La clusterina, ya he dicho que es una proteína que se ha visto como multifuncional, esto todavía no lo había comentado, que se secreta en situaciones de estrés celular, en distintos procesos neurológicos, como por ejemplo la demencia, en cánceres, etc. Se secreta para proteger la célula. También se había visto que se secreta como consecuencia del estrés a nivel celular que produce el consumo de tabaco. ¿Qué conclusiones se pudieron obtener de este estudio? Biomarcador de exposición a tabaco, índice de respuesta homeostática del organismo, que se ve que daña la nicotina, diversas estructuras del sistema de recompensa y como consecuencia se activan los niveles de clusterina. Cuando desaparece el daño
o sea, la sustancia que produce el daño, bajan claramente estos niveles, como hemos visto. También que podemos concluir el papel de la clusterina en enfermedades neurodegenerativas como respuesta a situaciones de estrés biológico y daño tisular, bueno, con diferentes evidencias científicas. Gracias. Y bueno, pues esto más o menos fueron los resultados. No conseguimos lo que esperábamos. Por lo tanto, se debe de seguir profundizando en el estudio de los biomarcadores. ¿Qué frutos hemos obtenido con nuestra participación? Bueno, pues aparte de contribuir y profundizar en el estudio de la dependencia al tabaco, igual que otras sustancias, pues bueno, tuvimos la oportunidad de participar en un congreso internacional con un póster, como aparece aquí, y luego, bueno, pues la oportunidad de tener una publicación científica. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. ¿Hacemos preguntas ahora o...? Venga, pues chicos, animaros a hacer preguntas a esta mesa. ¿Le pasáis el micrófono? Gracias. Buenos días. Mi nombre es Raquel González y pertenezco a la Federación de Familias y Pacientes de Patología Dual. Tenía muchas ganas de intervenir y estaba esperando el momento oportuno para focalizar mi pregunta. Y bueno, después de esta presentación pues me he animado. He entendido desde el principio que este es un proyecto que tiene una implicación comunitaria y no sanitaria. Pero a pesar de ello se va mencionando las adicciones. Bueno, partimos de que el tabaquismo, el TUS, el trastorno de uso de tabaco, es un trastorno mental. Entonces se va mencionando a lo largo de toda la jornada las adicciones, salud mental, y no acabo de ver en el contexto de salud mental cómo se aplica este programa. En la patología dual, que todos sabemos o ustedes sabrán que es la combinación de un trastorno de adicciones, de sustancias, varias sustancias o una sola, incluido el tabaco, en la cual en la patología dual hay una alta prevalencia de consumo de tabaco, y un trastorno mental. Entonces, pues creo que la comunidad de patología dual, de enfermos de patología dual, estarían bien representados en esta comunidad, no sanitaria, pero sí como comunidad. Entonces, vamos a ver si oriento bien la pregunta, porque tengo muchos datos que tengo que presentar bien. Mi pregunta se orienta hacia si ustedes tienen en la aplicación de este proyecto pensando dentro del colectivo de salud mental, cómo lo hacen y si tienen contemplado la patología dual, los enfermos de patología dual, desde el punto de vista comunitario o sanitario. Y en salud mental, cuando ustedes mencionan salud mental, ¿cómo aplican este colectivo? Si es dentro de la comunidad de salud mental de profesionales o de enfermos. Y luego tenía otra pregunta más, que era dirigida en general en cuanto a la financiación, ¿no?, de los tratamientos. Que tienen problemas para financiar los tratamientos. Tengo una pregunta porque muchos de los impuestos del tabaco tengo entendido que van orientados a la salud y a las enfermedades que genera el tabaquismo. Entonces, quiero saber si no está contemplado que parte de esos ingresos se destinen a financiar estos proyectos. Muchas gracias. Has dicho un montón de cosas y no sé si todas voy a ser capaz de
Bueno, lo primero, la aplicación del programa es biopsicosocial y, por supuesto, la salud mental, hay una parte, todos colaboramos, una parte médica, pero hay una parte muy importante, la deshabituación tabáquica, que tiene que ver con la parte emocional y psicológica de lo que implica el tabaco, que quizás, no sé, no es porque yo sea psicóloga, pero creo que es costosa el trabajo, porque quizás la deshabituación física en principio se hace y luego es mucho más costosa, y el programa trabaja mucho esa parte, ¿vale? Respecto a que las comunidades con las que trabajamos y tal, nuestro foco siempre es la prevención y la promoción de la salud. Sí es verdad que, por ejemplo, en mi experiencia sí acudimos, y yo creo que casi todos los distritos nos coordinamos con salud mental de nuestros distritos, hablo de CRPS, CRLs, donde hay gente que, al igual que en un colectivo de funcionarios o en un colectivo de quiere dejar de fumar, tenemos una estrecha colaboración y también hacemos allí los programas, ¿no? No sé qué más me quieres preguntar, o sea, sí. Sí. Bueno, colaboración, tabaco, lo trabajamos más desde los centros municipales de salud comunitaria, pero bueno, sí hemos estado en contacto y en colaboración en algún momento que yo tenga entendido por alguna circunstancia, pero los CAF trabajan, si alguien... otras adicciones. Nosotros trabajamos más en tabaco y otras adicciones son atendidas allí. Yo creo que es así, ¿no? Recibimos usuarios de los CAF que demandan tabaco. Tabáquica. Sí, 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 sí. No necesariamente, no necesariamente. Era un poco la colaboración que decías, que sí es verdad que si desde allí recepcionan gente que quiere acceder a dejar de fumar, nos lo suelen derivar. A veces es el CAD quien deriva y a veces el propio usuario viene porque se lo han comentado o porque él dice que quiere, él o ella, dejar de fumar. O como ha comentado nuestro compañero, desde el SERMAS o sea, la entrada a los centros municipales de salud comunitaria es diversa. Sí, sí, desde el SERMAS, psiquiatras de salud mental del SERMAS también derivan, y luego eso a su vez hace, bueno, por las peculiaridades de esos usuarios, que tengamos que coordinarnos con su psiquiatra de referencia. No es muy frecuente, pero sí, bueno, pues la evolución, lo que ocurre como... Sí, es que vamos, lo siento, me toca ser la mala de la película, yo creo que cada vez se me da mejor ser la mala. Ha sido horrible para mí teneros que estar señalando que acababais los tiempos. Teníamos previsto una preguntita corta, pero nos estamos yendo demasiado de tiempo y tenemos que dar voz tanto al resto de los compañeros que nos van a presentar sus experiencias como a Joseba Zabala, que nos va a hacer su gran conferencia. Así que no tengo más remedio que cortar. Agradecer mucho vuestra participación y pedir a los siguientes compañeros que ya suban a la mesa. Muchas gracias. Gracias.